Bueno, hoy vamos a comenzar un día más de estudio bíblico, en donde te estamos invitando a que te conectes vía WhatsApp. Otros están aquí presencial. Entonces vamos a comenzar. Como vimos, el tema anterior fue la mente. Estamos viendo las partes del ser tripartito. Y ahora vamos a hablar sobre el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Entonces vamos a orar primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora vamos a iniciar este estudio bíblico, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dispón los corazones, dispón las mentes, los pensamientos, Señor. Lleva cautivo a la obediencia todo pensamiento en Cristo Jesús. Que las cosas que se vayan a hablar acá sean guiadas por tu Espíritu Santo a mi boca y entrando a los corazones y a los pensamientos de los que están aquí, de los que están escuchando el estudio bíblico. Señor, pedimos en esta hora que tú nos guardes, Señor, nos protejas a nuestros familiares y a nosotros, pues tú sabes que cuando tu pueblo se preparaba no dejaba de haber retaliación y ataque del enemigo, pero hoy lo atamos en el cielo y en la tierra. Todo impedimento que quiera oponerse a que ellos entren a la preparación del estudio bíblico, lo atamos, Señor, lo callamos y lo enmudecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, pedimos, Señor, que la gloria tuya descienda para dar entendimiento y sabiduría y conocimiento, pero en el Espíritu y no en la carne. Mengua la carne en esta hora, y en esta hora vivifica el Espíritu que hay en cada uno. Espíritu Santo, guíanos en esta hora. Jesús, cúbrenos y ayúdanos a poder entender todo lo que nos dejaste en ministerio y en preparación en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, 23-24, dice lo siguiente. 23-24 dice en la palabra de Dios. Comenzamos en el versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y en el versículo 24, y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Bueno, entonces el Señor está hablando allí que todos los pensamientos son donde vienen todas las cosas. Entonces el Señor habla de que los pensamientos deben de estar siempre de continuos puestos en Dios. Pues el pensamiento es por donde todo el momento divagan todas las situaciones. Y los pensamientos son allí donde vienen los pensamientos malos como blasfemia, los enemigos, la vanidad, el odio, se enardecen, aborrecen, ¿sí? Pero Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Ya hemos dicho que todos los sentidos tienen que ver con el corazón. El corazón es el que recibe y recepta todo lo de los sentidos. Y recepta todo lo de los pensamientos, la mente, los sentimientos, todo, la voluntad. Y dice que en la única manera que el Señor puede ver, porque hay un pasaje bíblico en donde el Señor conocía los pensamientos de lo que estaban hablando, y el Señor podía ahondar hasta allá, hasta los pensamientos de la persona, y ver qué podía estar pensando.
Entonces podemos ver que el Señor nos habla claramente en su palabra, que en los pensamientos hay implicaciones de la conciencia. Lo que sigue lógicamente el resultado. La conciencia tiene que ver mucho con los pensamientos. En la conciencia está dividida en dos tipos de conciencia. Una conciencia que nos culpabiliza o una conciencia que nos va siempre a traer buenas cosas. Pero la palabra, como dice que la palabra conciencia está bien clara en decir que se divide en consecuencias de actos buenos y malos. Entonces la palabra conciencia es la consecuencia de actos buenos y malos. Lo que tú vas a seguir lógicamente en un resultado. Ejemplo, entre esa conciencia está que si cuando la persona no tiene un Cristo céntrico en su vida, o sea que Cristo no vive en su vida, la conciencia puede motivar a diferentes aspectos. Por ejemplo, tus propósitos o tus metas y los objetivos y las funciones que realices puedes llegar a serlos o aprobados por Dios o desaprobados por Dios. Por eso cuando la Biblia dice que tenemos que seguir el plan divino de Dios, se está refiriendo a que nosotros tenemos que los propósitos y las metas que el Señor pone, cuando dicen el plan divino, son, Él conoce los anhelos, dice en una parte de la Biblia. Él conoce tus pensamientos, tus sueños, tus visiones, los tuyos. Pero, ¿cómo dice el plan divino de Dios? Cuando decimos el plan divino de Dios, es que tú vienes a Jesús y le dices, Señor, yo quiero, por decir algo, quiero tener una familia en donde sea armoniosa, amorosa. Todo eso se lo pones al Señor. Y el Señor, ¿qué va a hacer en la realización cuando tú entras a los caminos de Dios? Comienzas a constituirte como hijo de Dios. ¿Qué comienza a hacer Él? Él comienza a encaminarte en el plan armonioso y divino de lo que puede llegar a ser una gran familia. ¿Qué quiere decir eso? Que recibió a Cristo y no es que la familia va a ser armoniosa y hermosa. No. Comienza a podar a cada uno de los integrantes y a moldearlos con experiencias, con pruebas, con tribulaciones, hasta el punto que cada uno es edificado para llegar a ser esa familia. Cuando los propósitos no los encaminas ni los pones en Dios, son bendiciones momentáneas, bendiciones que la palabra de Dios dice que cuando estamos con Dios las bendiciones nos alcanzarán. Pero cuando estás sin Dios, los propósitos no se mantienen en bendición. Llega un momento en que tengo un inicio y un final, pero no se mantuvieron, no perseveraron. Son momentáneas las bendiciones. Las metas, los objetivos, todos se deben de poner delante de la presencia de Dios. Hay una parte de la Biblia que dice claramente sobre esto, el cual lo veremos como tarea, de que hay una parte en donde dice que pon tus planes, tus metas y todo delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él te ayude, porque el que lo ayuda es el Espíritu Santo. Vamos a ver otra parte del pensamiento. El pensamiento también identifica y describe cuando son problemas, asuntos. ¿Qué identificas? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué te identificas de ti? Cuando vienes a Cristo, tú sabes que tienes la identidad en Cristo y que esa identidad en Cristo, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, de las tinieblas a la luz. Tienes el valor claro de lo que eres en Cristo. Cuando no estás en Cristo, la identidad tuya divaga. ¿Qué soy? No me estiman. Dudas de lo que eres. Pierdes tu autoestima en Cristo. ¿Sí? Y no puedes identificar ni describir realmente lo que eres. Entonces ahí es cuando vienen problemas. Estoy poniendo uno de los ejemplos.
Ahí es cuando vienen problemas en ese asunto de tu identidad en Cristo. Entonces falla la madurez, la personalidad, el carácter, la templanza, todo lo que el Señor te quiere colocar. Vuelvo y repito, no es que tú llegaste a Cristo y cuando llegaste a Cristo ya tienes todo. No, hay una gran diferencia al que está en el mundo, al que está en Cristo. Cuando llegas a Cristo y tú ya comienzas a aprender de las cosas de Dios, comienzas a tener la identidad, el conocimiento de lo que es Cristo en la palabra cuando la lees y comienzas a querer ser del carácter, personalidad, madurez que fue Jesucristo. Añadido a eso, la palabra va a ser la luz de tu alma, la que te va a hacer concientizar qué problemas, qué asuntos, qué cosas hay en ti que están mal. Y esas te van a enfocar a lo que sí es real y verdadero. Pero si no estás en Cristo, no vas a poder tener esa identidad. Vas a tener la identidad de los padres de la tierra, de tu papá y de tu mamá. Y esa identidad es la que ha hecho a muchos consumir en pecados, en falta de esperanza, en prosperidad, en todo. Ejemplo. Resulta que tuviste un papá alcohólico, entonces si no estás en Cristo, crees que eso está bien y sigues los pasos de ese padre alcohólico. Y tu hogar va a ser igual al de tu papá y tu mamá, como lo viste, o alcoholizado, llegando violento a la casa o eso. Cuando estás en Cristo, esa situación no la ves que sea aprobada por Dios, porque ya la leíste a la luz de la palabra. Fue un rema que saltó a ser un logo para ti. Bueno, otra parte del pensamiento es la información. La información, ¿qué datos tú guardas allí en el pensamiento? Esos datos que guardas en tu pensamiento. La información es todo lo que tú receptas. Cuando tú ves una esponja nueva y vas a untarla de agua jabón, esa esponja absorbe absolutamente todo. Así pasa en Cristo y cuando no está en Cristo. La diferencia en Cristo es que Dios dice reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Cuando estás en Cristo y estás aprendiendo estos cursos bíblicos de la palabra, la oración, tú comenzando a leer la palabra, sabes que sí es de hacerse y que no. Por ende, ya no vas a ser esa esponja que absorbe todo, que crees lo que todo el mundo dice, que crees lo que el profesor dice, que crees lo que las noticias dicen, que crees lo que tus padres dicen. No, ya vas a retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando estás en Cristo, absorbes totalmente toda la información, aún la mala información. Información de datos, de hechos, de observaciones, de experiencias y razonamientos. Y cuando absorbes todo eso, eso no te deja avanzar, a llegar realmente a metas, a bendiciones aprobadas por Dios. Entonces, eso es lo que tienes que tener cuidado. Cuando estamos en Cristo, los pensamientos ya saben ubicarte en receptar lo bueno y lo malo, porque el Espíritu Santo está ahí. La otra cosa del pensamiento es la interpretación y la deducción que sacas de cada cosa. Las conclusiones y las soluciones. Ejemplo, ¿cómo estás interpretando una situación que te vino a la casa? Para unos que están en Cristo es fatídica, es tormentosa, es llena de verdugos opresores, es llena de tantas situaciones de aflicción que hasta los puede llevar y conllevar hasta pensar en suicidarse. Pero cuando vienes a Cristo, cuando estás con Cristo, esa situación que estás pasando, no ya dejas de decir ¿por qué? Sino ¿para qué? Señor, ¿qué estás haciendo en mí? ¿Qué estás moldeando? La ves ya de una forma, de una manera diferente. Y su deducción y su conclusión van a ser para bendición tuya. Y como dice el Señor, Él no nos dejará ni nos desamparará. ¿Cuál es la situación cuando no está en Cristo? Pues que estás sin Cristo. Entonces los que están
llevando esas interpretaciones, es tu carne, eres tú, es las lógicas humanas y razonamientos humanos, pero no es razonamientos porque provienen de Dios, no vienen de Jesús, sino provienen de tu carne y del enemigo, porque el que está sin Cristo o está con Dios o está con el diablo. Esas son las dos cosas que se deben de entender. O con Dios, no hay términos medios. La otra parte de los pensamientos son conceptos. ¿Qué conceptos estás llevando al pensamiento? Teorías, definiciones, leyes, principios, modelos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué concepto o qué modelo estás viendo de la creación? ¿Estás viendo el concepto o el modelo que dijo Darwin? ¿Estás viendo el modelo o el concepto que dicen que provenimos del mono? Pero cuando estás en Cristo y lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia está contando que la creación provino de Adán y Eva y que comenzó una creación continuamente dirigida por Jesús, por el Espíritu Santo y por el Padre. Y dejas atrás esas deducciones de modelos puestas por el hombre para colocar el de Dios. Entonces los conceptos son todas aquellas teorías que tú tienes en el mundo, cómo las tienes, las definiciones, las leyes y los principios. Y comienzas a decir, las teorías, esas teorías de Darwin y todo eso, lo desechas. Pero las definiciones de realmente quiénes somos en Cristo, ahí van a estar. Las leyes que constituyen humanamente, comienzas a decir, bueno, muestre a ver, por ejemplo, la de un abogado. El abogado está allí. Entonces hablamos que cuando hay conceptos, hay leyes, ¿sí? En este instante, podemos ver que hay cosas bíblicas cuando te vas en Deuteronomios, Levíticos, hay cosas, instrucciones, leyes puestas por Jesús que a este tiempo los abogados las utilizan, ¿sí? Y que fueron colocadas en el mundo, pero que nosotros nos debemos de ir a la parte bíblica. Para el hombre sigue los conceptos y leyes de la tierra. Nosotros también, porque Dios dice, sujétense a toda autoridad debajo de la tierra. Pero nosotros tenemos en cuenta que tenemos que responderle a Dios por las leyes escritas en la Biblia. Entonces ahí podemos ver claramente que hay cosas que fueron impuestas en la Biblia que al tiempo de ahora lo cogieron los abogados y lo colocaron en esos artículos y todo eso y se mueve, pero que su principio fue la Biblia. Que ahorita no están implementados tal cual como en la Biblia, pero sí dejan ver que los sacaron de la Biblia. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que tener, lo que sí tenemos que tener y seguir, pero otros no. Todo concepto, hago un ejemplo, cuando los muchachos estudian una carrera y les toca la filosofía, los filósofos son todos los que hacen atrás todo concepto bíblico para creer en Darwin, en todos esos grandes escritores y todo, y decir qué es lo que ellos dicen. Y establecerles en la cabeza y en los pensamientos de los jóvenes esas grandes teorías y leyes. Vámonos a la hipótesis. Los pensamientos también hacen hipótesis. En los pensamientos están lo que es axiomas, considerando comúnmente, y preposiciones. Entonces, las hipótesis es como la conclusión de lo que tú determinas. Y esas hipótesis son consideradas como algo común. La palabra de Dios dice que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces ahí es donde esas hipótesis se deben de manejar. ¿Tú qué crees que supuestamente, según tu forma de pensar,
según tu forma de tenerlo en la mente y en el corazón crees que es. Asimismo vas a reaccionar, asimismo vas a considerar la situación, asimismo va a ser común de hacer o no de hacer para ti. Entonces, por eso es que Dios dice que a lo último, la gente, voy a poner un ejemplo, la gente hoy en día, la palabra de Dios, el que tiene a Cristo, sabe que la palabra de Dios dice varón y hembra lo hizo. Para el que no tiene a Cristo y ve que ahora es permitido el lesbianismo, el homosexualismo, su hipótesis es algo normal de hacerse. Su consideración es, no le veo trascendencia de que estén teniendo actos sexuales contra naturaleza. Para nosotros los cristianos sí, y no debemos de aprobarlo, porque el Señor dio un hombre y una mujer para tener su intimidad de acuerdo a como el Señor dijo y no como el hombre se está desenfocando en hacerlo. Esa es la forma del pensamiento. Vamos a leer, María, lea Jeremías 29, 1 al 11. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió al rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que dice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumpla los 60 años, ya os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacernos volver a este lugar. Ok, entonces podemos ver en el libro de Jeremías que el propósito del Señor eran buenos sobre la creación, nunca ha sido malos. Dice que plantemos, que edifiquemos, que vendrá paz, pero también habla otra parte y dice que vinieron a colocar, implementar cosas que Dios no quería para que fracasara el pueblo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros vemos que de nosotros depende el escoger qué pensamientos es el que vas a tener para realizar tu vida en el futuro. Conforme pienses será hecho, ¿cierto? Conforme estés pensando, tú estás pensando en que vas a estudiar tal carrera, terminas el estudio y te vas a desempeñar, a buscar la manera de recursos, de pruebas y todo que tienes que realizar para desempeñar esa carrera. De la misma manera, la vida cristiana es una carrera en donde tú defines si vas a estar radicalmente por las cosas del Señor o mitad mundo y mitad la de Dios, o nada de Dios y totalmente el mundo. Pero aquí la palabra nos está dejando ver que los propósitos del Señor son buenos. Quien encamina la vida, y que muchos se preguntan: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me mandaste esto? Te estoy demostrando que la palabra de Dios dice que los pensamientos son de continuo del Padre hacia nosotros, son buenos. Y si no, puedes darte cuenta que hasta este momento te has
permitido respirar a pesar de tus faltas, a pesar de tus pecados, de tu mal manejo, de tu mal llevar tu vida, a pesar de irte en contra de la palabra de Dios, porque cuando estemos delante de Dios, Él va a decir, venga para acá, abramos el libro de la vida. Vamos a mirar cuáles fueron sus pensamientos en toda su vida y de todos ellos daremos cuentas al Señor. Y cuando comience a decir, ¿por qué pensaste esto si yo te tenía esto? ¿Por qué ejecutaste esto si la ejecución era por acá? Ahí es donde todos tenemos que darnos cuenta que listo, Dios nos dio libre albedrío. Cada quien hace su vida como quiere. Él no te va a obligar, pero sí te cuento que cuando mueras, te va a tomar cuenta, así no haya sido de Cristo. Vámonos al libro de Salmos 45. Milena, léelo. En el Salmo 45 dice: Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrendas no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, y de aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelan atrás y avergüéncense los que mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y sigan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado. Jehová pasará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Podemos ver ahí que el Señor dice que los malos pensamientos nos seguirán. Quiere decir que conforme pienses habrá una consecuencia. Él dice que le ayude a encaminar sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando la persona no lo hace así, esos pensamientos que pensó y actuó inmediatamente mal, esos alcanzarán, tendrán consecuencia. Por eso es que él hace un acto de contrición delante de Dios, de examinarse a sí mismo, de examinarse para poder mirar qué es lo que está haciendo mal y pidiéndole un auxilio a Dios de que lo ayude día tras día, día tras día. Entonces nuestros pensamientos, conforme pensemos, asimismo será la consecuencia de nuestros actos. Podemos verlo claramente. Vamos a ver los malos pensamientos y los buenos. En el Salmo 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Un humano piensa, póngase a meditar, digámoslo así. ¿Cuántos pensamientos le vienen en el día a la persona? Calcúlelo por la semana y por las semanas, por los meses. Por eso es que el Dios dice que sus pensamientos son de continuo absurdos. Jeremías 4:14 dice, Jerusalén limpia de maldad tu corazón para que seas salvo. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Entonces nos está enseñando que todo pensamiento perverso es un paso a retroceder para perder la salvación. Quiero que tengas en claro esto.
Vuelvo y repito, aquí lo dice en Jeremías 4:14. Cada pensamiento malo lo metes a tu corazón y allí en tu corazón haya cabida en el pensamiento y se hace malo, perverso para ejecutarlo y es un paso atrás para perder la salvación. Mateo 9:4 dice lo siguiente: como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a malos pensamientos? Es este el pasaje que quería colocarte al inicio. Pues porque el Señor conoce tus pensamientos, el único que no conoce tus pensamientos es el enemigo. Pero ¿cómo se los das a ejecutar? Como ya les dije en la enseñanza pasada. Tú haces una acción, como lo dijimos aquí, en los pasos del pensamiento. Cuando tú ejecutas una acción, ¿sí? Le estás dando la información de la descripción de lo que piensas hacer, de cuál es tu propósito al enemigo. Y él lo interpreta, deduce y ejecuta, ¿sí? Y una vez ejecutado, tú dices, te haces una hipótesis. No, es que el Señor me rechaza. No, es que es que Dios no tiene buen concepto de mí. Hago un ejemplo. Estoy pensando, o la persona está pensando en ir siendo una persona cristiana. Está pensando en ir en pasar a una tienda y como a ver quién está allá tomando y todo esto, y el diablo con la sola curiosidad tuya de ir y ver ese lugar dice, otra vez quiere volver al trago. Tentémoslo. Y comienza un pasito más, entrando no va a haber nada, no va a pasar nada porque yo estoy en Cristo. Y sigue adentro y llega un momento en que se sienta al pie de un conocido y el conocido es instrumento del enemigo para ejecutar el hacerte caer. Con un solo pensamiento que lo tuviste, lo ejecutaste y lo llevaste al corazón para terminar haciéndolo. El resto se lo dejaste al diablo para hacer. Entonces podemos ver en eso, ¿no? Mateo 15:19, porque de corazón sale los malos pensamientos. ¿Qué sale? Volvemos al tema, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testigos y las calumnias. Y dice claramente que esto llena de maldad de corazón. El pecado, cuando se habla de concupiscencia, se está hablando de que la concupiscencia es algo arraigado. Entonces aquí, ¿por qué se sabe que es algo arraigado que no puede sacar la persona? Es porque está en el corazón ya arraigado, tan metido, que es difícil que la persona se libere, porque son pensamientos que de continuo permite para mantener el pecado en su corazón. Por eso es que la palabra dice que porque el corazón salen los malos pensamientos. De lo que no contamina, como dicen unos, que lo que contamina es de lo que ven de afuera hacia adentro. No es así. Lo que contamina es lo que está dentro de tu corazón y sale de ti. Eso es lo que contamina. Y dice los adulterios, los pensamientos, todo esto que es malo. ¿Listo? Vámonos a ver ahora el Salmo 139 del 1 al 17. Vamos a leer entonces Salmo 139 del 1 al 17. ¿Qué nos dice de los pensamientos? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol
hiciere mi estrato, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerán alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Entonces podemos ver que el Señor nos enseña aquí que sus pensamientos son los más altos y sublimes. Nadie alcanza a imaginar los pensamientos del Señor. Nadie. No alcanzamos a imaginar cuál grande y sublime son los pensamientos. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tu mente, ni la mente de uno, ni son igual a Él. Ahora vamos a ver por qué mente y pensamiento están unidos. Pero también dice, los caminos tuyos no son, mis caminos no son tus caminos. Los caminos del Señor para nosotros siempre van a ser altos y sublimes. Porque el deseo del Señor es que cuando la persona está en Cristo, porque los pensamientos, vuelvo y repito, que maneja Dios no son los mismos tuyos, aunque somos la misma creación del Señor. Y cuando venimos a Cristo, el Señor comienza a cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Es solo si tú le permites estar reinando sobre ellos. Mientras tanto, son un continuo movimiento de verdugos opresores que divagan entre la carne y divagan entre las acechanzas del enemigo. Entonces vamos a ver que esos pensamientos los vemos que son, como dice acá, Génesis 6:5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían siempre hacia él mal, entonces, ¿qué hizo el Señor? Génesis 8:21 dijo, 11:6 se dijo, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de las obras. Todos los que se propongan lo podrán lograr. Entonces el Señor, el pensamiento de Él habla dos cosas, que había un pensamiento de maldad del ser humano en la tierra. Y Él se prometió en Génesis que nunca más destruiría al hombre, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el Señor a cristianos, hijos de Dios y no creyentes en Cristo, no van a dejar de juzgar, no va a dejar de juzgar, no va a dejar de traerlos en el momento de morir, no va a dejar de traerles a cuentas en el pensamiento. Y dice claramente que como cuerpo de Cristo todos tenemos que estar unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Quiere decir que el pensamiento de todo creyente debe estar alineados en todos a hacer un mismo propósito para bien, ¿sí? Y de hacer obras que propongan para lograr mejores cosas. El Salmo 38:12 dice, tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños. Urden es cuando tú metes el dedo en la llaga de una persona y no haya cómo lastimarla, no hayas cómo hacer. Y dice que de continuo ponen trampas. El Señor conoce los pensamientos de esta gente que es perversa, que de su corazón tienen planes perversos. ¿Sí? Los pies corren a hacer lo malo, como dice el Proverbio 6:18.
Ezequiel 8:12 dice, Él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y eso es lo que todo el mundo piensa. El Señor de continuo va a ver y Él va a llamar a cuentas a los grandes líderes, llámese gobernador, presidente, alcalde, profesor, padre, madre. Él va a llamar a los grandes líderes a cuentas de qué fue, a qué conllevó a cada pueblo, a cada persona, a esos ídolos de ellos por no querer cambiar su estilo de vida, su pensamiento y su mente. Y en Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia de Dios. Como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Ya vimos ahorita que el razonamiento es parte del pensamiento y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué pasa cuando una persona tiene tanto razonamiento? Porque vamos y hacemos esto en Cristo. Ay, no, pero es que yo tengo entendido que a mí me enseñaron en la casa, que yo sé esto, que yo sé aquello. Dice que esas personas están encallecidos sus pensamientos. Su corazón está endurecido. Ya no es difícil. Tiene que ser con ayuno y oración poder que esas personas quiten esos pensamientos de lógica, de razonamientos humanos o de lo que ellos creen o conciben en sus corazones. Y el corazón se endurece. Entonces cuando dice no glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, es que quieren seguir a Dios conforme a sus situaciones, a lo que ellos quieran. Prácticamente se les vuelve un Dios de bolsillo porque sus pensamientos no los dejan. Se vuelve un Dios que para ciertas cosas cuentan con Él y no, por sus pensamientos. Vuelvo y digo, son pensamientos. Nosotros vemos que los pensamientos de Dios son altos y sublimes y que lo que el Señor está pidiendo es que como el pensamiento está unido a la mente, por eso Él dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entre esas tu manera de pensar, de ver las cosas, de todo lo que vimos ahorita, de lo que se divide el pensamiento. La mente espiritual, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Y la mente va unida con el pensamiento. Ya vimos que es la mente en el anterior estudio y lo que viene unida al pensamiento, porque los dos van unidos y van derechito al corazón. Entonces de ti depende o que quieras sentir paz en Cristo por tus pensamientos o quieres seguirte mal, afligido porque no tienes a Cristo y porque de continuo tus pensamientos no son llevados a Él. Quien ha conocido la mente del Señor sabe que tiene que dejarse instruir en todo momento, en toda parte, porque tienes que llegar a tener la mente y el pensamiento de Cristo. Y para eso tiene que ver mucho las actitudes, porque la mente lleva al pensamiento y del pensamiento se ejecutan las actitudes. Y esas actitudes deben ser ejecutadas en Cristo Jesús. Por eso es que Él dice en Josué 1 que meditemos su palabra de día y de noche, porque ya en ella hallaremos camino, refugio, prosperidad, todo. El corazón comienza a ser renovado. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios dice que son sabios? Veámoslos en el Salmo 119, 59. Y dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos.
Es una persona que estaba diciendo ahí, ¿cierto? Que se ha puesto a pensar, a reflexionar lo que ha hecho. Y que decidió orientar cada paso que da en el futuro hacia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un manual de vida, que tienes que entenderlo así, que la palabra de Dios es un manual de vida. Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación. ¿Tú qué piensas que eres? Dices, tenga un concepto no tan alto de ti, sino el que debe de tener, más bien considerado. Cuando tú le comienzas a preguntar a las personas, perdone, ¿usted qué piensa de mí? Esa persona te va a dar un concepto, una medida justa. Pero en Cristo también tú tienes que ponerte a pensar, ¿qué medida de fe es que Dios te haya dado? Y según esa medida de fe y según cómo eres tú, ¿qué concepto tienes de ti con respecto a Dios y tus pensamientos? Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Por qué está diciendo esto? Es cuídate. Cuídate ahora que has venido a Cristo, porque los que están sin Cristo no son considerados, no ven la verdad, no saben respetar, no son justos, no son puros, no miran cosas amables, no son dignos de admiración y no tienen un fin con excelencia o con elogio. Cuando vienes a Cristo, ese pensamiento ya te permite realizar un paralelo de qué eras sin Cristo y qué eras con Cristo. Y al tener ese paralelo, comienzas a ver que tienes que cambiar. ¿Qué tienes que cambiar? Que ya no estás en esos chistes groseros, ¿cierto? Ya no los apruebas, no los escuchas, porque te divaga después lo corrompido en tus pensamientos. Ya no estás en cosas morales, porque los pensamientos comienzan verdugos opresores a atacarte con esos pensamientos. Mas tus pensamientos y todos los sentidos tienen que ver con ello, que lo que escuches se te va metiendo, que lo que ves está metiéndose, que lo que escuchas hablar y hablas tú se te está metiendo, que lo que poseen lo que vas y haces con tus pies se te está metiendo a tus pensamientos, que lo que tocas y lo que repudia a Dios, todo eso se te va metiendo en el pensamiento y del pensamiento al corazón. Entonces tienes que ya considerar considera hacer el bien, lo verdadero, lo que es de respeto, lo que es de amabilidad, lo que es justo, lo que es puro, lo que es digno de admiración, lo que te conlleva a un fin que sea excelente y merezca elogio, porque al tú ser de Cristo, te honran a ti, pero a la vez están honrando al Señor, a tu Creador, al que te sacó de ser del mundo para constituirte como hijo del Dios Altísimo. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta. Vamos a orar con respecto a esto. Señor, en esta hora, Padre, reconozco que he vivido sin ti. Examínanos, oh Dios. Conoce nuestros pensamientos, los que van a la mente, que estos dos bajan al corazón y van a ejecutar nuestros caminos, ya sea de bien o de perversidad. Examínanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener control
a tener control, dominio propio, dominio propio, un cambio, un cambio, una conversión una conversión genuina y verdadera. genuina y verdadera. Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo renueve renueve los pensamientos y las actitudes, los pensamientos y las actitudes. como dice Efesios 4:23. Señor, cambia nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:28. Y te pedimos, Señor, ordena nuestros pensamientos, como dice Filipenses 4:8. Nuestra mente es la actor del control de nuestro cuerpo con nuestros pensamientos. Y pedimos que tomes control y dominio, Señor, de nuestros actos. Si nuestros actos son indebidos, Señor, quiere decir que nuestros pensamientos no están alineados en ti. En ti confiamos y conocemos tu nombre, porque tú, Señor, jamás nos abandonarás a lo que nosotros, en nuestros razonamientos, en nuestro pecado, queremos hacer, sino que nos darás de continuo pensamientos de bien, llevados en la obediencia a Cristo Jesús. Porque el poder del pensamiento es lo que tú quieres de acuerdo a tu palabra. Señor, pedimos que el Espíritu Santo renueve el pensamiento de continuo, que esas actitudes cambien. Señor, que nosotros sepamos que tú eres un Dios todopoderoso, Jesús, un Jesús poderoso, que allí en la cruz, en el cerebro, en las sienes, se llevó todos nuestros pensamientos. Y determinamos hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que vamos antes de hablar y ejecutar y pensar, a conocer la capacidad de lo que tú nos has dado para tener cuidado en los pensamientos. Aleja de nosotros los malos pensamientos, Señor. Llévalos en el orden divino, en el propósito y plan divino. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Coloca que sean pensamientos de Dios. Permite que esa mentalidad, ese pensamiento natural pecaminoso no nos controle, ni nos lleve a la muerte. Permite que el Espíritu nos controle y la mente sea llevada a la vida en Cristo y a la paz que tú nos das, Señor. Señor, perdónanos a nosotros. Tú odias los pensamientos malos, Señor. Tú odias todo pecado que se posa allí en nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Tú no eres culpable de lo que pensamos y después hablamos, decimos y ejecutamos. Tú nos enseñas a seguir los planes de bien, no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza mejor. Y eso es lo que queremos, Padre. Te lo pedimos, Padre amado. En el nombre, Señor, llénanos de alegría con tus maravillas, para alabar y jubilar, Señor, las obras de tus manos. Señor, todo aquello justo, puro, amable, de honra, de todo lo que te halaga, elogia. Enséñanos a meditar en tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.